Hola amigos, bueno, hoy es 19 de enero del 2022. Vamos a mirar en estos breves minutos, les pido el favor que tomen atención, queridos colegas, jóvenes estudiantes de las diferentes universidades. Seguramente el día de ayer llamó la atención el caso de Joyner Leal por ese matricidio y ese fraticidio, muerte a la madre, muerte al hermano, que ha pues conmocionado al país. A última hora se dio por confeso y entonces pues lo que queda hoy es por resolver la petición de la Fiscalía sobre la medida de aseguramiento con ese estándar de prueba de inferencia razonable que presentará el fiscal. Ayer entonces expuse allí unos temas sobre la publicidad, lo que se afecta, las garantías, todo lo que se puede suceder en torno a la presión que ejerce sobre la judicatura, el si está bien o no está bien que los medios de comunicación pues tomen partido sobre estos temas, cómo se filtra la información que tiene la Fiscalía en los medios, es decir, todo eso pues a veces es problemático para que el juez entre a resolver pues un caso como de esta magnitud. También entonces les hablé sobre el estándar de prueba, una cosa para la medida de aseguramiento, otro para el escrito de acusación y otro para ya dictar la sentencia conforme al artículo 381 pues sobre el convencimiento más allá de toda duda. Cada una de esas tiene pues un estándar de prueba. No obstante, pues dada la situación que se presenta ayer, él no había aceptado los cargos en la imputación, pero ya avanzando en la siguiente audiencia en la tarde sobre la imposición de la medida de aseguramiento, pues toma la palabra y confiesa de que él es el autor. Ahora vamos a mirar entonces aspectos aquí muy importantes y síganme en estos minuticos. Miren, sobre todo ustedes muchachos, jóvenes que ya están pues saliendo de las universidades o los que están en los últimos semestres y que les apasiona el derecho penal. Yo les recomiendo dos obritas del dramaturgo ruso Dostoyevsky. El uno es el libro de Crimen y Castigo y la otra obra son Los hermanos Karamazov, pero quizás el que a mí me interesa en este caso sobre psicología criminal, pues es este tema, el de Crimen y Castigo, es una novela. Y entonces se trata pues el protagonista de la novela es Raskolnikov, dice un joven alucinado nihilista que se dirige en teórico del crimen para contribuir a la felicidad de la humanidad, de cómo entonces asesina a dos mujeres por ser o considerar que son unas viejas odiosas y usureras. Allí entonces se mezclan un poco de sentimientos y eso es lo interesante de la obra de Dostoyevsky, que pues personalmente en su época pues da a conocer todos esas condición psicológica de las personas de su momento y de cómo él escribe esta obra y en qué circunstancias la escribe. Los invito a que entonces lean Crimen y Castigo, lo mismo que Los hermanos Karamazov, que es otra obra ahí también excelente de Dostoyevsky. Y quizás por acá tengo a la mano también otra obra que he recomendado y es La casa de los muertos, escrita también por el mismo autor cuando estuvo allá en Siberia en cautiverio. Entonces, la historia está plagada de sucesos como el que se presenta del asesinato de la madre, en este caso, y del hermano. Y miren ustedes, por decir, les decía ayer el ejemplo que traía de Nerón, que asesina a su madre Agripina, todo porque constituía pues un potencial peligro para ese poder que ostentaba en ese momento. Lo mismo Cleopatra, la que pues esta faraona
que llega al poder también se dice que pues había causado la muerte de sus hermanos, una hermana y el hermano Ptolomeo, todo por el tema del poder, quien pues tuvo un hijo con Cayo Julio César, y después se da una situación allí de relación muy amorosa con Marco Antonio, otro emperador. Bueno, en total el tema es que esto nos trae en la colación pues que no es de la historia, los delitos pasionales, los delitos, las motivaciones que tienen las personas intrínsecamente, y de por qué van a cometer esta clase de delitos. Este señor Joyner Leal, pues ustedes saben y han visto las entrevistas, le ha negado a todo el mundo, lo negó completamente que él tenía nada que ver con este tema de asesinato de su madre y de su hermano. Pero ayer, seguramente, dadas las presiones de lo que le presenta el fiscal y en esos hechos jurídicamente relevantes, dando a conocer para la imposición de la medida lo que prístinamente se sucede en esas diligencias, pues entonces muy seguramente con el apoyo pues de su abogado, no sé si es de confianza o es un abogado de la Defensoría Pública, pues termina aceptando los cargos. Y entonces alguien me preguntaba: Miguel, pero allí ¿qué pasa entonces si se dan los mínimos beneficios? Usualmente recomiendo que no se haga la aceptación de cargos en esa audiencia prístina, o sea, en las primeras, en la imputación de cargos, sino dejarlo para después. O sea, una negociación con el fiscal, un preacuerdo donde usted puede negociar y la pena que se va a imponer y algunos otros beneficios, podríamos decir, porque en este caso, si se aceptan los cargos, pues ya el juez de conocimiento es el que entra a imponer la pena o la condena y se va a ubicar dentro de los cuartos para ella. También obviamente que en este caso, pues como no es flagrancia, pues se daría la situación del reconocer hasta el 50%. Pero entonces, que lo que quiere decir es que se deja librada al juez de conocimiento por aceptación de cargos anticipadamente. Pero otra cosa es diferente el manejo con la figura de los preacuerdos. Para mí, entonces, es más conveniente que se hubiera hecho posteriormente. Sin embargo, pues hay que respetar pues obviamente es el caso de la defensa en esta situación y de lo que se sucedió el día de ayer. Bueno, miremos esto entonces brevemente. Y toma valeriana y se va a acostar. Entonces deja pasar un tiempo y es aquí cuando... Escuchemos brevemente las consideraciones del fiscal en este caso. Acá pues aparece en la pantalla, no sé si alcanzan a ver, pero espero que alcancen a escuchar aquí la intervención del fiscal. Decides sacar un cuchillo de la cocina, generarle una lesión a su señora madre y con el mismo cuchillo va a acabar con la vida de Mauricio Leal. En el desarrollo de la investigación fue clave este informe de ADN que se hizo luego de recolectar varias muestras de sangre, de cabello humano, uñas y otros tejidos encontrados en la escena del crimen, que arrojaron pistas fundamentales para que la fiscalía concluyera que Johnny Leal era el responsable del doble crimen. Se observa que el perfil genético del individuo masculino desconocido hallado en el fragmento de toalla y el perfil genético de Valeria Hernández Tavares comparten un alelo en todos los sistemas genéticos analizados, como sucede entre madre e hijo. Es de aclarar que este perfil genético no coincide con el de Mauricio Leal. En la audiencia de imputación de cargos que arrancó este lunes, Johnny inicialmente había negado su autoría en el doble homicidio. Y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho más de mi hermana. Por ende, no acepto la imputación de cargos. Será este miércoles cuando la juez 14 con función de garantías determine si envía o no a la cárcel a Johnny Leal por este doble homicidio. Johnny Leal confesó que primero asesinó a su mamá Marlene Hernández y luego a su hermano Mauricio, y trató de ocultar las pruebas durante 12 horas que permaneció en la casa en La Calidad. No hay crimen perfecto, dijo la fiscalía. El crimen de Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández ocurrió entre las 11:37 de la noche del domingo 21 de noviembre y las 11 de la mañana del lunes siguiente en la casa 18 del exclusivo conjunto residencial Arboreto, en la vía La Calera.
Según la reconstrucción, Johnny Real llegó a la casa la noche de ese domingo de una fiesta, se dirigió a su habitación y esperó que se durmieran su madre y su hermano para después buscar un cuchillo en la cocina y atacarlos. Primero a su madre, con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre, atacas a tu hermano Mauricio Leal Fernández con la mala fortuna, Johnny, que ese cuchillo se quedó incrustado en la hoja en el cuerpo de Mauricio Leal Fernández. En el cuerpo de Mauricio Leal Fernández. La fiscalía. Bien, entonces, para que ustedes comprendan que estos elementos materiales de prueba, esta evidencia física y los informes legalmente obtenidos, pues hay que comprender el tema de que son hechos indicadores o los mismos indicios. Por eso entonces yo tengo aquí en el tablero yo un referente de jurisprudencia que es necesario que ustedes lo revisen también, y todo tiene que ver pues con una sentencia hito de la Corte Suprema de Justicia, sede de casación penal, que es la 46153 del 28 de octubre del 2015, en el tema de la prueba de referencia y ejercer el derecho de confrontación. Esa es de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Pues todo esto tiene que ver más esencialmente con las conductas punibles de carácter sexual, pero que vienen pues muy oportunas. Y una especialmente es, en este caso de los indicios, porque el 43916 del 31 de agosto del 2016 de la misma doctora hace énfasis a la Fiscalía sobre el proceso de incorporación y valoración de las evidencias físicas. Porque pues ya la Corte ha dicho que hechos jurídicamente relevantes y los hechos indicadores son diferentes y los medios de prueba son diferentes, y que el juez, el fiscal, cuando hace la imputación de cargos debe ser lo más claro, preciso y conciso. Como en este caso, el fiscal, el doctor, creo que es Burgos, en este caso, pues le está comunicando en palabras sencillas, claras y entendibles. Usted utilizó un cuchillo y con él causa heridas de carácter mortal a su madre y a su hermano con el mismo cuchillo. Incluso le dice allí, le hace la observación de que encontraron parte de la hoja o el metal en el cuerpo del hermano. Cuando se hace el tema de las evidencias físicas sobre el perfil genético de lo que se encuentra de los cabellos, uñas, en el pelo, en la toalla, etcétera, etcétera, se habla de un alelo. Cuando se dice alelo, aquí revisando el diccionario, dice cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen. Los alelos siempre ocupan la misma posición en los cromosomas homólogos. En este caso es un patrón entre Jenner y su madre, en paz descanse, la señora Marlene Hernández. Mire, el importante es esa radicación 43916, es el caso del sastre en Bogotá, Efrén Camargo, que lo condenan por el tema de un delito de carácter sexual. Y allí entonces la Corte Suprema de Justicia insiste de que si se va a ir a un juicio oral, debe ser muy cauteloso el señor fiscal en relación con cómo va a acreditar cada una de esas evidencias físicas. Si se trata de sangre encontrada en la escena del delito, pues entonces habrá que establecer el investigador que la encontró, el experto en el forense de medicina legal que tienen que llevar para determinar que eso es sangre y que es sangre humana, y también una correspondencia entre el imputado y la víctima. Entonces todo eso tiene que incorporarse técnicamente, y es allí donde de pronto pues se han presentado las falencias, y por eso la sentencia de la Corte haciendo una recomendación especial a la Fiscalía General de la Nación. La 51410 del año 17, esa tiene que ver con el concepto de mejor evidencia. Otra, la 43866 del 2016 habla de ese principio de confrontación y de corroboración periférica en los delitos sexuales. El principio de confrontación es el que yo les dije a ustedes en el tema de la virtualidad, porque
los juicios orales para mí deben de ser directamente presenciales, no de forma virtual, porque el principio de confrontación permite de que el juez, al evaluar la prueba testimonial con el artículo 404 y si es pericial el 420, pues le va a dar a él pues las condiciones necesarias para establecer ese cara a cara, ese testigo que está allí sentado, si está diciendo la verdad o no. Es la confrontación. Además, porque la defensa tiene ese derecho de confrontarlo, que es muy diferente al principio de contradicción de que trata pues el artículo 16 del principio, como principio rector, el principio de inmediación en este sistema. Y de allí entonces la reclamación que se viene haciendo por algunos abogados penalistas de que por lo menos el juicio oral debe ser presencial. Entonces, en materia de prueba indiciaria también está un radicado 24468 por allá del 30 de marzo del 2006, magistrado Edgar Lombana Trujillo. Eso tiene importancia porque muchos dirán, no, pero es que como medios de conocimiento señalados en el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, o sea, la 906, ese es el 380 sobre criterios de valoración. En conjunto es que se van a valorar los medios de prueba, los elementos materiales de probatorios y la evidencia física. Por eso de pronto se hacía ayer la pregunta de que si se puede condenar solamente con prueba indiciaria. Pues yo les digo que sí. Lo mismo imponer medida de aseguramiento, con más razón todavía. El juez de garantías hoy seguramente va a imponer la medida de aseguramiento con esa inferencia razonable que analiza de esas evidencias físicas o elementos materiales de prueba. Y los criterios para apreciación son los señalados en el respectivo capítulo para cada una. Pero miren ustedes que sobre los medios de conocimiento es el 382. Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. Alguien va a decir, oh, Miguel, pero allí no está nada, dice, en relación con los indicios, como lo decía otrora el procedimiento penal. No, señor, eso no quiere decir que hayan desaparecido, no. El operador judicial hará un análisis, pues, no solamente de los medios de prueba, sino también de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y de los informes legalmente obtenidos. Y con base en ello, incluso, no existiendo prueba directa, podría llegar al convencimiento si son contundentes esas pruebas indiciarias. Si esas pruebas indiciarias de un hecho desconocido vamos a llegar a uno de un hecho conocido, vamos a llegar a uno desconocido. Esa es la inferencia que se hace con la prueba indiciaria. Aquí le está, así resumiendo brevemente todo lo que el fiscal pues ha presentado. Él dice, no, un momentico, usted es responsable por esto y por esto y por esto. Le está diciendo pues que obviamente al interior de la residencia, el día que llegó, 21 de noviembre, estuvo allí. Nadie más. Suicidio, pero ¿cuál suicidio? Eso no está dentro de los parámetros. Cualquier investigador que llegue a la escena del delito va a decir, aquí no hubo ningún suicidio, nadie se va a apuñalear a sí mismo. Y otra persona, un tercero, pues ¿cómo? Si no hay ruptura de la propiedad, es una propiedad lujosa, una propiedad que tiene cualquier cantidad de circuitos de vigilancia, ¿cómo va a acceder allí un tercero? Entonces, por eso le decía ayer que el fiscal advierte precisamente, no hay crimen perfecto. Por más que esta persona haya tratado de borrar evidencia física, pues es obvio que queda siempre residuos o rastros del crimen en la escena del delito. Por eso los expertos en criminalística, pues ellos conocen muy bien, hacen las pruebas con ciertos elementos para determinar si hay sangre o si hay, otros elementos. Ya hoy la ciencia está muy adelantada. El ADN, esto que estamos, lo que ha presentado el perfil genético por parte del señor fiscal. Y además de eso, miren lo que dijo acá
para ya ir cerrando lo que encuentra después. Se acostó a dormir como él no había asegurado sus versiones. Por el contrario, su celular siguió activo por algunos minutos, pero a la hora del crimen dejó de emitir señales de actividad en redes. Oh sorpresa, que en la ventana de muerte no utilizas tu equipo móvil celular, ni tampoco momentos subsiguientes cuando decides, no otra persona, limpiar la escena del crimen. La fiscalía aseguró que luego Johnny acomodó los cuerpos en la habitación principal, empezó a borrar las huellas para no dejar ningún rastro, utilizó guantes y limpió los pisos con trapero y jabón, pero eso no fue suficiente para borrar lo que hoy reconoció que hizo. Johnny, no hay crimen perfecto. Noticias Caracol logró una entrevista con... Así es, entonces miren cómo le hacen el seguimiento al celular y entonces dice, oh, sorpresa, usted lo tenía apagado, usted utilizó guantes, usted utilizó tal, encuentran allí restos o rastros de lo que utilizó para hacer lo propio y como si nada. Pero después también se dan cuenta de los retiros de una millonaria suma de dinero de cuentas y ya entonces él entra a ejercer pues el derecho como tal sobre pues algo aquí en relación pues con las pertenencias que tenía su hermano Mauricio Leal. Entonces, lo que nos indica jóvenes estudiantes, profesionales, colegas, es que no hay crimen perfecto, como lo dijo el fiscal, sino malas investigaciones. No hurgan, excúseme la expresión, donde debe ser. Este es un buen trabajo que, pues el mismo fiscal Barbosa, pues seguramente aplaudiendo a su delegado y hasta el mismo presidente. Pero bueno, ojalá todas las investigaciones fueran así, con esos resultados exitosos, fueran rápidas. Entonces, pues obviamente que sabemos muy bien que pues, nosotros tenemos una gran cantidad de problemáticas social y que pues no, a veces pues no alcanza pues como a cobijar, y por eso tanta criminalidad y por tanta situación que se presenta en nuestro país, a veces no dan abasto pues los funcionarios, empezando por el ente acusador y sus colaboradores allegados pues del CTI. Pero bueno, esto nos está, para ya terminar, nos permite que ustedes pues se den cuenta cómo es el manejo probatorio en estas pristinas diligencias y las consecuencias ahora, pues ya que aceptó los cargos, ya no queda otra sino la de esperar la respectiva sentencia por parte del juez de conocimiento que le corresponda. Diferente hubiera sido que el señor no hubiera aceptado los cargos, que seguro hoy le hubieran puesto de todas maneras la juez una medida de aseguramiento intramural y que esto hubiera seguido audiencia de acusación, preparatoria, juicio oral. Pero pues como el sistema permite el acercamiento con el ente acusador para negociar, puede ser prematuro como fue el día de ayer, puede ser posterior, que es lo que yo recomiendo más bien, para llegar a un preacuerdo con la fiscalía y obtener unos mayores beneficios para el acusado. Así lo permite el sistema. Eso es la ley 906 de 2004. Así sucede y ustedes pues se dan cuenta gracias a la dinámica, y en ese punto pues positivo lo del tema de la virtualidad, porque nos da lugar, pues nos permite, como en esta situación el día de ayer por lo menos ese noticiero televisivo estaba haciéndole seguimiento al caso. A las 2 iba a comenzar y yo creo que sí, ahí aparece, pues esa es la grabación que obtengo yo de los medios de comunicación el día de ayer por la noche, cuando ya este Caracol fue el que lanza esa noticia en los medios. Entonces, bueno, listo, así uno pues aprecia las cosas
Pero miren ustedes entonces los aspectos jurídicos que hay que tener en cuenta. Ahí les dejo en ese tablero esa sentencia. Seguramente habrá que volver otra vez sobre muchas cosas también para repasar, revisarlas, estarlas leyendo, porque de eso se trata, socializarlas, hacerle ese seguimiento y usted tenga ese empoderamiento de la jurisprudencia en sede de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y también de la Corte Constitucional, todo en relación con el sistema penal acusatorio. Bueno, mis queridos amigos, de esta manera complemento un poco más este tema y les agradezco mucho. Hasta la próxima.